De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Los helicópteros dan vueltas y vueltas arriba de mi cabeza y hay olor a quemado en el aire. Apago el televisor, la radio, me desconecto de internet. No quiero escuchar más noticias de saqueos, de incendios, de destrucción. No quiero. Me agazapo en mi cama aquí al fondo del jardín, cierro los ojos y me pregunto, ¿y si todo esto fue solo un sueño, un mal sueño, una pesadilla? Sí, voy a despertar y el país va a estar ahí, como antes, con esa cordillera sublime que veo desde acá, con las calles agitadas, muy agitadas, con la señora Elena que sale a pasear a sus perros todas las mañanas y me encuentro con ella y la saludo, con Rubén, el guardián de la plaza, que nunca deja de regalarme una sonrisa, con los niños que están jugando a la pelota a esta hora, con esas hermanas que llegan después de una larga jornada de viaje en un bus desde el otro extremo de Santiago, de la periferia, pero todavía no han perdido una sonrisa y también me regalan una sonrisa. Esa es la gente buena de Chile, buena en el buen sentido de la palabra buena, como diría Machado. Me imagino que voy a escuchar los pájaros de siempre en mi jardín. Ellos nunca se van del jardín, aunque haya guerra. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Dije guerra? ¿Alguien dijo guerra? ¿Es verdad que escuché al presidente de la República de este país donde está mi jardín decir que estábamos en guerra? ¿O lo soñé? Los helicópteros siguen dando vueltas arriba de mi cabeza. Y recuerdo un poema de mi amigo y poeta Eric Polhammer sobre helicópteros que vibraban en el aire en Santiago en la década del 80. Me acuerdo muy bien de ese poema en esta hora, hasta que llegaron los helicópteros, y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre, girando y zumbando como tábanos de acero, los helicópteros girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros, que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros, épocas llenas de esperanza, aquellas épocas que, si bien hasta que llegaron los helicópteros con sus zumbidos. Ese era el poema de Paul Hammer en la década del 80. Por primera vez en el fondo de mi jardín siento físicamente miedo. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Tengo miedo. ¿Y dónde se siente el miedo? Se siente a la altura del abdomen. También como un escalofrío en la espalda. Me conecto con mi miedo. Pero al conectarme con mi miedo, me conecto con el miedo de los otros, con el miedo en las poblaciones, con la voz de esa mujer que escuché en una radio que lloraba pidiendo auxilio, que la fueran a ayudar porque estaban saqueando el negocio de la esquina y estaban a punto de entrar en su casa. Me conecto con su miedo, me conecto con el miedo de un país, mi país. Y ese miedo, esa vulnerabilidad, esa fragilidad es también mía. No estoy a salvo en el miedo. Como siempre ha ocurrido en los momentos duros de la historia, los seres humanos somos como niños, frágiles, con miedos, agazapados en un rincón, esperando que la ola de violencia reviente y pase por sobre nosotros sin destruirnos. Siempre ha sido así.
Pero intento y pienso en un momento, al conectarme con mi miedo y el miedo de mi país, que ese miedo se transforme en amor. Pero ¿cómo pasar del miedo al amor si ambos son los opuestos y absolutamente contrarios? No sé por qué presiento en esta tarde, en esta noche, que hay un pasadizo, un corredor secreto que une el miedo al amor. Y ese pasadizo es el de la fragilidad. En la fragilidad, solo en la fragilidad, podemos encontrarnos en el amor y desde la fragilidad. Y desde la fragilidad asumimos nuestro miedo de seres finitos y frágiles. Y los que han cruzado ese túnel o ese pasadizo secreto entre el miedo y el amor, esos realmente son los que han ganado verdaderamente una guerra. La verdadera guerra. Esa sí que es una guerra potente interior. La del hombre, mamífero que se yergue desde la catacumba fría y desoladora del miedo al aire puro y limpio del amor. Empiezo a quedarme dormido. De a poco, el sueño le vence al miedo. Y entonces comienzo a soñar con mi jardín. Mi jardín está lleno de pájaros, por todos lados. Bandurrias maravillosas, los colibríes. El zorzal está ahí otra vez, mirándome por la ventana como queriendo decirme algo. Y el chucao, mi querido pájaro del sur, camina desde el fondo del jardín y canta. Y yo me acerco y le digo: hermano chucao, ¿todavía estás ahí, hermanito, ahí en el jardín? Ahí está mi jardín. ¿No destruyeron mi jardín? ¿No lo saquearon mi jardín? ¿No lo quemaron mi jardín? No, mi jardín está intacto aún, me digo en el sueño. Y eso que yo no tengo alarma, ni reja, ni cámaras. Y las hordas parece que pasaron por la noche al lado del jardín, pero no lo vieron. Y el miedo no entró, ni la destrucción logró entrar en este humilde y pequeño jardín al fondo de la ciudad. Entonces, en el mismo sueño, salgo al aire libre, el cielo está estrellado, abrazo a mis árboles, es lo primero que hago. Abrazo al maqui, abrazo al peumo, secos por la sequía en curso, pero todavía están ahí empinados, erguidos ante el cielo. Y entonces escucho un helicóptero otra vez, pero esta vez adentro de mi sueño. Es un helicóptero que viene muy bajo, que se acerca mucho, y vuelvo a tener miedo. Y son muchos los helicópteros que están bajando a mi jardín. Y de pronto, ante mis ojos atónitos, los helicópteros comienzan a transformarse en pájaros. ¿Sí? Eso ocurre en los sueños. Los helicópteros se transforman en pájaros. Y una música hermosa y armónica se apodera de mi jardín y de mí mismo. De pronto, despierto. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Prendo la televisión. Hay un general de ejército, el general a cargo del estado de excepción, claro, ahora me acuerdo, dando unas declaraciones. Esto es lo que escucho que dice. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Me restriego los ojos. ¿Estoy quizás soñando? Un militar que dice: yo no estoy en guerra con nadie. Hace tiempo que no escuchaba una frase que me sorprendiera. Uno escucha tantas frases de boca de los políticos, de la gente de la farándula, que dicen siempre lo mismo, palabras que no se corresponden con la realidad, palabras que no tienen que ver con la vida real de ellos mismos. Hay un abismo entre las palabras y las acciones, pero que un militar
con ese rostro de serenidad que tiene este general, diga que él es feliz y que no está en guerra con nadie, me sorprende. Y eso es tal vez lo que necesito para levantarme. Me levanto. Y después de escucharlo, decido que voy a ir, a pesar de todos los riesgos, a la ciudad. Que voy a salir de mi jardín que me protege a la ciudad. La ciudad de la furia y el miedo, Santiago. La ciudad del santiagazo, como la han llamado algunos. Y voy a salir de mi jardín a mi ciudad para caminar con los otros que también, venciendo el miedo, caminan uno junto a otro, mirándose a los ojos. Y me gustaría decirle a las personas que caminan por la calle: mi jardín se llenó de pájaros esta noche. Mi jardín está lleno de pájaros esta noche. Y ahora que estoy en la calle, me doy cuenta que la ciudad, mi ciudad, es un jardín lleno de gente anónima, de gente humilde, de gente trabajadora, de gente que quiere amor y no quiere miedo. Y me acuerdo de un tema maravilloso de Luis Alberto Spinetta, y me dan ganas de regresar a mi jardín para colocarlo en mi tocadisco ochentero. Jardín de ese jardín de gente que es mi país. Les quiero mandar un abrazo emocionado, como dice el poeta peruano César Vallejo. Un abrazo de ciudadano a ciudadano, de ciudadano con miedo a ciudadana y ciudadana con miedo. Qué terrible es cuando un país es apoderado primero por la desconfianza y después es secuestrado por el miedo. Yo no soy un analista político, no soy un politólogo. Simplemente soy un observador desde mi jardín de lo que ocurre en ese jardín más grande que es mi ciudad y que es mi país. Pero me parece que de todas las palabras que se han dicho en estos días, y caramba que se han emitido declaraciones, palabras sacan palabras, dice el dicho, las palabras que se emiten, sobre todo aquellos que tienen el poder, la autoridad, el gobierno, tienen que ser muy, muy, muy cautelosas. Uno de los elementos fundamentales del buen gobernante es la sabiduría y la templanza para emitir palabras. Me parece a mí que aquí han fallado todos los políticos, toda la clase política, de izquierda a derecha. Ha fallado el presidente de la República cuando ha dicho anoche: estamos en una guerra. No era el momento oportuno para decirlo, no lo era. Tenemos que decirlo con todas sus letras. También ha fallado Gabriel Boric, a quien le tengo un aprecio especial y conozco, cuando ha ido a enfrentar y a gritarle y a increpar a un soldado raso en la calle. Ninguna de esas palabras que se ha dicho de manera destemplada o para darse un gustito, tanto la del presidente de la República como la de un líder de la oposición de izquierda, es inocua. Las palabras no son inocuas. Las palabras pueden encender, agitar la realidad. Por eso es que tenemos que cuidarlas. Por eso es que un ministro no se puede dar el gusto de lanzar un chistecito cuando acaba de producirse un alza que tiene al país agitado y preocupado por esa alza a un sector importante, pobre y humilde de la población. Y por eso, cuando escuché la declaración anoche del general Iturriaga, confieso que hoy día en la mañana, no fue anoche, me sorprendió. Cuando él dice y le preguntan si estamos en guerra, él dice: estoy feliz, soy un hombre feliz. No estoy en guerra con nadie. Me recordó una frase del Tao Te Ching, de Lao Tse, ese famoso sabio chino milenario, que decía: un buen soldado nunca es opresivo, un buen guerrero nunca es irascible. Primera reflexión: qué interesante y qué sorprendente que un soldado, un general de la República, nadie por supuesto quisiera en democracia que sea un general de la República que se transforme en la autoridad política del país. Eso es un peligro en cualquier país y de cualquier signo ideológico que sea un general de la República. Pero escuchar a un general de la República hablar de la felicidad y de la serenidad y decir que no está en guerra, abre un camino distinto
Y comienza, me parece, a vislumbrarse una luz de esperanza en medio de esta larga noche oscura de Chile. Digámoslo así, como dijo el místico San Juan de la Cruz, hablando de los periodos de crisis espirituales que tuvo que sufrir para poder encontrarse finalmente con lo divino que buscaba con tanto anhelo. Todo el que busque eso tiene que pasar por la noche oscura del alma, hacer su descenso. Chile pasó estas últimas noches una noche oscura del alma. No solo una noche de saqueos, de pillaje, que por supuesto que hay que condenar con claridad y sin ninguna ambigüedad, porque eso ha afectado a la gente mejor de Chile. La gente mejor de Chile está en el pueblo de Chile. Está en las provincias, está en las poblaciones, es la gente que se levanta todos los días a trabajar, gente que me dan ganas de abrazar fuertemente aquí desde el jardín. Y esa gente merece buenos gobernantes. Esa gente merece gobernantes sabios. ¿Es posible conciliar la política con la sabiduría? A mí me parece que sí. Se ha hablado mucho que la política es el arte de lo posible, pero no significa que el arte de lo posible sea instalarse en un cinismo que reduzca a la política a hacer ciertas acciones que van a dar ciertos cálculos o réditos, o simplemente aplicar ciertas medidas técnicas que van a solucionar los problemas de la realidad. No, lo ha demostrado el hecho de que un panel de técnicos que toma una medida que técnicamente era necesaria, como la alza de los pasajes del metro, termina incendiando la pradera e incendiando a un país. Entonces sería importante hoy día realmente clamar, más que por cambiar de gobernantes, porque si vamos a caer de un político a otro dentro de la misma clase de políticos que conocemos hasta ahora, es decir, políticos sin sabiduría, podemos caer de la enfermedad en un remedio que es peor que la enfermedad. No, lo que necesitamos es una nueva política, no solo en Chile, en el mundo. Una política en que el arquetipo del político se acerque cada vez más al arquetipo del sabio. Son tiempos convulsionados, difíciles, agitados. Cada vez es más difícil gobernar, no solo en Chile, sino en el mundo. Y por lo tanto, los pueblos tienen que ser muy cuidadosos en elegir gobernantes que ojalá sean o se acerquen a la figura del sabio, o por lo menos tengan atisbos de sabiduría, o por último tengan asesores sabios. Voy a hacer un recorrido por dos figuras para mí fundamentales en la historia del pensamiento humano. Son dos figuras justamente que vienen del Oriente, de China, pero de la antigua China del pensamiento clásico, que no tiene nada que ver con la China de hoy. Y la primera figura que quiero rescatar esta noche, y traje su retrato y lo tengo aquí en el jardín, porque lo que hice fue rodearme en el jardín de fotografías e imágenes de sabios de todos los tiempos, para tratar de buscar, porque creo que es el momento de reflexionar, es el momento de tomar distancia de lo que está pasando en esta larga noche oscura de Chile, del alma, esta larga noche del alma de Chile. Necesitamos ir a buscar fuentes nuevas para pensar de nuevo. No necesitamos fórmulas ni consignas trasnochadas ni lenguajes trasnochados de derecha o de izquierda para solucionar la profunda crisis, yo diría, moral, espiritual, mucho más que política, por la que está pasando hoy día el país. Y ahí me detengo en la figura de Lao Tse. Lao Tse vivió en el periodo de los reinos combatientes. Estamos hablando más o menos del sexto antes de Cristo. Fue el hombre que escribió ese libro memorable que les recomiendo, el Tao Te Ching. Tal vez el libro más puro, más alto de la sabiduría humana, junto con los evangelios. Y yo creo que incluso habría que hacer una mezcla entre evangelios y Tao Te Ching para conseguir la quintesencia de la sabiduría más alta, de conciencia a la que ha llegado la humanidad. Y lo que necesitamos hoy día es un salto de conciencia. Necesitamos ciudadanos con una conciencia más amplia, políticos con una conciencia más amplia. ¿Qué dice Lao Tse sobre gobernar? Y caramba que los chinos sabían de crisis. A Lao Tse le tocó vivir derrumbes de imperios, guerras terribles, destructivas, hambrunas. China pasó y ha pasado por toda su historia por catástrofes gigantescas. Decía Lao Tse, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que puede hacerlo
con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Es bien impresionante esta primera afirmación de Lao Tse. Luego, en otra máxima, el sabio chino nos habla desde el pasado, iluminando nuestro presente. ¿Pretende alguien conquistar el mundo y hacer lo que quiera con él? No veo cómo podría tener éxito. El mundo es un recipiente sagrado que no puede ser manipulado ni dominado. Manipularlo es entorpecerlo y dominarlo es perderlo. Me quedo con esa afirmación de el mundo es un recipiente sagrado que el gobernante debe cuidar. Chile es un recipiente sagrado y frágil, como todo lo sagrado, que puede quebrarse en 1000 pedazos. Si alguien torpe o agitado lo mueve demasiado o tropieza por estar pensando en otra cosa, ¿no? Por lo tanto, no se trata de conquistar el mundo y hacer lo que se quiera con él, ni con un país tampoco. Así no se va a tener nunca éxito, dice Lao Tse. Esto no es los países no se conquistan ni se ganan, no son de nadie. El país es un recipiente sagrado que merece ser cuidado y no manipulado ni dominado. Lao Tse dice también, quien sabe guiar al gobernante en el sendero del Tao, no intenta dominar el mundo mediante la fuerza de las armas. Esta afirmación es tremenda. Evidentemente que siempre en una crisis es preferible resolver los conflictos a través del Estado de Derecho. Evidentemente que nosotros hemos vivido 2 noches de terror y mucha gente ha pedido la intervención de militares y carabineros en las calles. Se han sentido vulnerables, han sentido que había una especie de oleada de mal que arrasaba con todo. Entonces esta reflexión de Lao Tse puede parecer un poco lejana de la realidad, pero la verdad es que una cosa es sacar a los soldados a la calle y otra cosa es intentar dominar el mundo mediante la fuerza de las armas. Si se logra ese equilibrio, y a mí me parece que el general que encabeza el estado de excepción pareciera tener más sabiduría taoísta que el presidente de la República y que el resto de la clase política, probablemente vamos a salir mejor de lo que creemos de esta noche oscura en que estamos varados. Lao Tse también dice, cuando has alcanzado tu propósito, no debes exhibir tu triunfo, ni jactarte de tu capacidad, ni sentirte orgulloso, más bien debes lamentar no haber sido capaz de impedir la guerra, le dice Lao Tse al gobernante. O sea, un gobernante que declara que estamos en guerra no debiera sentirse orgulloso ni siquiera del triunfo en esa guerra, dice Lao Tse. Más bien lamentarse públicamente ante el país de no haber sido capaz, por la fuerza de la paz, de impedir esa guerra. Y finalmente esta reflexión potente, preciosa, sabia de Lao Tse, que ojalá ilumine a nuestros gobernantes y a nuestra clase política. Y vuelvo a repetir, esta es una crítica a toda la élite política de este país. Sin resentimiento, porque creo que no es la hora de los resentimientos. El resentimiento es un sentimiento negativo que al acumularse revienta como reventó en estas noches. Sin resentimiento, pero con claridad. Necesitamos una clase política sabia. Y para eso necesitamos una clase política que se conecte con las grandes fuentes del pensamiento. Una clase política que piense, que dé tiempo para el pensar y que se deje de tuitear y que piense. Ya sabemos lo que es un gobernante que se lo pasa tuiteando todo el día. Lo tenemos en el país del norte, un verdadero adolescente. No, necesitamos un presidente sabio, prudente. No solamente un presidente, ministros sabios, ministros que no hacen chistecitos, subsecretarios sabios, técnicos sabios, asesores sabios, diputados sabios, senadores sabios. ¿Dónde están? ¿Qué dice Lao Tse? Para gobernar al pueblo y servir al cielo, no hay nada como la sobriedad. Superar todas las cosas es alcanzar una altura invisible. Solo a quien ha alcanzado una altura invisible puede tener un reino. Me detengo en esta frase maravillosa de Lao Tse. Para gobernar al pueblo y saciar al cielo, no hay nada como la sobriedad. Todos nosotros, y sin querer volver atrás, nos damos cuenta que no es un acto sobrio en medio de un país que está ardiendo ir a comerse una pizza a una pizzería de Vitacura. Tampoco es un acto sobrio insultar a un militar
en la calle, un militar raso, un diputado de la República o un alcalde de la República insultando a un carabinero diciéndole ustedes tienen mejores pensiones que nosotros. Eso no es sobriedad. La sobriedad es fundamental. Necesitamos nuevamente que en Chile vuelva la sobriedad de la élite y la impecabilidad de izquierda y de derecha. Aquí la falla es estructural, que nadie se confunda ni saque partidos alegres sobre la crisis que estamos viviendo, que puede llevar a cualquier deriva, ojalá que no. Porque aquí se han desconectado de la realidad los dos extremos. Se ha desconectado un gobierno de centro derecha o de derecha que no supo darse cuenta lo que venía, la olla de presión sobre la que estamos parados, y se ha desconectado la realidad un sector importante de la izquierda que sorprende por sus respuestas infantiles o infantilistas ante una crisis de una gravedad gigantesca que puede terminar quemándolos también a ellos en la hoguera o en la destrucción. Entonces, hay que leer a Lao Tse, hay que leer a Confucio. Esas son las fuentes que necesitamos en estos días. Y vamos a recordar que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Agradecer también al programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que sigue de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que viven dificultades oncológicas o cardíacas. Una de las iniciativas dentro de eso es el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde se usa el arte como un canal de expresión que plasma y transforma a través de la alquimia el dolor de una enfermedad en creación. Vamos a ir a una pausa antes de regresar desde el jardín, intentando buscar pistas aquí en medio de la noche, cuando ya cae la noche sobre la ciudad, para salir de esta noche oscura del alma de Chile. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Desde el jardín escucho y he escuchado todas estas noches y estos días helicópteros. Chile está atravesando lo que he llamado, no muy originalmente, citando más bien a un poeta místico, fíjense ustedes, San Juan de la Cruz, clásico de la poesía española, la noche oscura del alma. Hemos tocado el fondo de nuestra propia noche oscura del alma. La mayoría de los ciudadanos bien intencionados que viven en este país, de izquierda, derecha, centro, me da lo mismo, esas son clasificaciones transitorias, todos somos habitantes de una misma tierra. En eso deberíamos aprender algo todos los mapuches, ¿no? Habitantes de un territorio maravilloso que nos fue dado este país para cuidarlo. Y sobre todo, no solamente a los ciudadanos que debemos cuidarlo, sino que también y sobre todo y fundamentalmente a los gobernantes. Pedro Aguirre Cerda, Don Tinto, presidente que quería tanto Gabriela Mistral, presidente radical, acuñó una frase memorable: gobernar es educar. La clase política educa a través de sus gestos, de lo que dice y lo que hace. Si la clase política exhibe frivolidad, se dedica a hacer chistes, aparece en los programas de farándula, se colude con el dinero, etcétera, 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 puede inspirar un respeto
o transformarse en un referente pedagógico para el resto de los ciudadanos? La mayoría de los políticos chilenos, de izquierda a derecha, olvidaron esa frase de Pedro Aguirre Cerda de que gobernar es educar. La política también es paideia, término griego, educación. Quienes supieron muy bien esto fueron los sabios de la antigüedad china. Yo citaba al comienzo del programa al gran Lao Tse. Y hoy día ahora quiero concentrarme mientras escucho el ruido de los helicópteros, mientras el sonido del ruido y la furia ambiente, el resentimiento y la rabia acumulada que tanto poder destructivo puede tener sobre un país, lamentablemente. Vuelvo, y creo que todos debiéramos hacer este ejercicio, y particularmente quienes toman decisiones y nos representan en el Parlamento, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, los empresarios, etcétera, debiéramos dedicarnos en estas noches de toque de queda a estudiar. Sí, un verbo olvidado también en política, estudiar. Los asesores que no previeron la crisis no estudiaron bien. No estudiaron, no pensaron. En una columna que publiqué, que me publicó el diario digital pauta.cl, justamente yo hablaba de un político socialista que era el rival interno en el Partido Socialista del presidente François Mitterrand, que en el momento en que estalla la crisis migratoria en Europa y se encuentran toda la clase dirigente, los asesores, todos sorprendidos. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos pasó esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y Jacques Delors, que estaba en una reunión con parte de ellos que estaban preguntando con estupor, dijo: ¿cómo no vimos esto?, le dijeron. Y él respondió: ¿y cómo lo iban a poder ver si en vez de estudiar estaban tuiteando? Dice Jacques Delors. Entonces, menos tuitear y más pensar, y más sentir también. Se necesita una inteligencia sintiente, una inteligencia que conecte con la emoción, la sensibilidad de las personas. No basta un presidente inteligente. Un presidente inteligente o muy inteligente puede ser inteligentonto. Hemos tenido líderes en el mundo muy inteligentes y muy destructivos. Es una combinación sutil de un tipo de inteligencia que se acerca más a la sabiduría que al dominio técnico, por ejemplo, o conocimiento, por ejemplo, de la macroeconomía. Y en ese sentido, para mí, un referente fundamental es el gran Confucio. ¿Quién fue Confucio? Confucio, esto nos va a sorprender, vivió en el 551 a.C. y falleció el 479. Fue un funcionario de gobierno. Fíjese usted que los gobernantes, los emperadores chinos, tenían asesores que eran filósofos, sabios, poetas. Para llegar a ser funcionario en la burocracia en China, había que saber escribir poesía, ¿saben ustedes? Bueno, ¿hay algún sabio que haya sido llevado como asesor al gobierno? Yo recomendaría, por ejemplo, que se contratara al gran Gastón Sublet, que estuvo acá en el programa hace unos meses, no unos años. Y así como él, invitaría, no sé, a Carla Córdoba a asesorar al gobierno. Darle menos espacio a los técnicos, tenerlos, por supuesto, para solucionar problemas específicos, pero también consultar a los sabios de la tribu. Confucio era de esos sabios. Y fíjense que él vivió en una atmósfera de caos y desorden absoluto en el sistema. Lo mismo que estamos viviendo hoy en estos días, algo que nunca nos imaginamos. El país sumergido en una verdadera caos, desorden y anarquía. Y justamente es en el desorden y anarquía total donde puede surgir un pensamiento nuevo. Son las crisis las que obligan al hombre a reinventarse, a repensarlo todo y a no conformarse con las fórmulas hechas para solucionar las grandes crisis políticas, sociales o económicas. Fíjense algunos pensamientos de Confucio que yo creo que serían muy aplicables hoy día. Los regalo. Si hay algún asesor de gobierno que me está escuchando, anótelo en su libreta, rúmielo y trata de compartirlo con la máxima autoridad de la nación. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Esta frase me parece que hoy día no solamente le llega a los gobernantes, sino a todo el país. Todos sentimos que estamos en el suelo hoy día. Todos sentimos que estamos en una caída libre. Todos sentimos que el país se desarmó en 2 noches.
Pero los grandes países se prueban justamente ahí, porque es imposible no caer en la vida. Así como las personas caen, los países también caen. Y la mayor gloria de un país no está en no caer nunca, dice Confucio, sino en levantarnos cada vez que caemos. Esa es la primera reflexión, que también nos da un poco de pesimismo y de optimismo, y de pensar que somos esencialmente resilientes. Somos resilientes y tenemos recursos internos, culturales, espirituales, dentro nuestro, de sabiduría, que nos van a hacer levantarnos de nuevo. Yo tengo esa, por lo menos, confianza o intuición, aunque peque de un optimismo ingenuo en estas horas. Otra reflexión de Confucio. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Esto es una maravilla. Siempre llegan los políticos diciendo que van a cambiarlo todo, que van a hacer grandes revoluciones, ya sea la revolución silenciosa del gobierno militar, ya sea la revolución con empanada y vino tinto de la época de la Unidad Popular, revolucionarlo. Yo vengo aquí a cambiar. Yo borro todo lo que hizo el gobierno anterior y parto desde cero. Y se dice con gran vanagloria, se hacen promesas. Chile la alegría ya viene y ya vienen tiempos mejores. El verdadero gobernante, según Confucio, habla menos, promete menos. Mueve montañas, pero ¿cómo lo hace? Apartando lentamente piedrecitas. Si esto se hubiera aplicado en la crisis que pasó ahora, si se hubiera empezado desde antes a descomprimir esta olla, a leer los signos, a mover las piedrecitas a través de diálogos, conversaciones, y no aplicar en forma mecánica, bruta y ciega una medida que hizo estallar la pradera, estaríamos mejor. Nos faltó un Confucio. Otra frase de Confucio que creo que sirve para estos días y que se la regalo a nuestros gobernantes. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Esto es muy importante. Quienes gobiernan un país no pueden no saber de historia. Y aquí me quiero detener brevemente, sin darles la lata en esta tarde, y recordar, simplemente recordar, que lo que nos ha pasado a Chile en estos días no es una excepción dentro de una serie de acontecimientos y estallidos sociales que comenzaron a radicalizarse en el mundo, particularmente desde la década del 80. Fíjense ustedes algunos antecedentes solamente. En 1989, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, se desata el Caracazo. ¿Cómo parte esto? Con una alza de tarifas de agua potable, luz y gas. Un 26 de febrero de 1989. El gobierno anuncia una alza del 30% en los precios de la gasolina e incrementan un 30% las tarifas de transporte público. ¿Cuánto se incrementó la tarifa del metro porcentualmente, matemáticamente? Yo soy malo para las matemáticas, voy a tratar pero para ver la proporción. ¿Cuántos muertos hubo en las protestas en Caracas? 250 muertos. ¿Qué pasó después de 2 semanas y varios meses de agitación en las calles? Fíjense, nosotros llevamos solo 2 días, ¿no? Habían 250 muertos y en el año 1992, un militar que nadie conocía, Hugo Chávez, intenta un golpe, es arrestado, pero 6 años después va a ser elegido presidente de la República. Esa es la historia del Caracazo. Entonces, volvemos a la frase de Confucio: estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Pero aquí nadie estudia, nadie quiere estudiar. Nos instalamos en la flojera, nos achanchamos intelectual y espiritualmente en Chile. La clase política se achanchó. Pero no solamente Caracas había que mirar. Había que mirar, por ejemplo, la rebelión en Argentina el año 2001, cuando cientos de miles de argentinos salieron a la calle a protestar por el manejo económico del gobierno. ¿Sabe cuál era la consigna de los argentinos en la calle? Que se vayan todos. Todos. Nos estamos acercando un poco a eso. Cacerolazo masivo. Que se vayan. No que se vaya el gobierno, no. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Estado de sitio declarado por el presidente de la Rúa, pero lo más dramático es que el estado de sitio, en vez de apaciguar la situación, agravó la situación. Y la falta de empatía de la Rúa, que era un buen hombre. Yo creo que la Rúa era realmente un presidente honesto, una buena persona, pero no supo mirar ni leer los signos de los tiempos y tuvo que tomarse un helicóptero, de esos que hemos estado escuchando toda la noche en Santiago, para arrancar del Palacio de Gobierno. Y sigamos la lista. En París, el año 2018 y 19, recién ahora, el presidente de la República estuvo con Macron. Podría haberle preguntado qué le pasó a él con la protesta de los chalecos amarillos. ¿Cómo comenzó esto?
por una alza al impuesto al combustible. Entonces, a ver, yo supongo, uno supone como ciudadano, que le da el voto a personas que, ya, imaginemos que no sean perfectas desde el punto de vista ético, intachable, pero tienen un conocimiento de la realidad, han leído historia o no saben nada, o creen que partimos todo de nuevo. Ese es el problema, como que si la historia no existiera, si vemos, estamos eliminando el ramo de historia de nuestro currículum, evidentemente que vamos a llegar a asesores incultos, ignorantes, que no conocen la historia. Estoy hablando de la historia más reciente. ¿Para qué pensar que conozcan la historia griega o la historia china? Esos camioneros les subieron el impuesto a combustible y generaron un movimiento gigantesco que catalizó todo el malestar por las injusticias sociales y la pérdida del poder adquisitivo de los franceses. Llevó al señor Macron, al presidente de la República, a anular el impuesto después de 2 meses y de haber jurado que no lo iba a anular. Aquí se demoró menos de un día en anularlo. Macron se demoró 2 meses. Entonces, volvemos a Confucio. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Estoy tratando de buscar en las fuentes de la sabiduría inspiración para estos días aciagos, digámoslo con todas sus letras. Sin embargo, quiero decir que yo no quiero cultivar desde acá y agregar más desesperanza a la desesperanza, todo lo contrario. Y en ese sentido, como les dije, junté aquí en mi pequeño escritorio en el jardín fotos de sabios que yo convocaría, vivos y muertos. Desde luego uno de los sabios que convocaría sería el gran filósofo chileno Jorge Millas. Qué tipo tan notable, amigo y contemporáneo de Nicanor Parra, que dijo una frase memorable en una época dura, en plena dictadura militar, cuando se le acercan los discípulos y le dicen, pero maestro, ¿qué es lo que hacemos? Está todo mal, no hay salida posible, nos vamos del país, ¿qué hacemos? Dice, Jorge Millas contesta con una frase muy simple: hay que alimentar la esperanza. Es decir, la tarea del hombre superior es alimentar la esperanza en esta hora. Pero para alimentar la esperanza tenemos que volver a las fuentes del pensamiento que nos permita mirar nuestra realidad y hacer un buen diagnóstico y no ser ciegos, estar presentes. Heráclito decía sobre los seres humanos, otro pensador antiguo, son sordos, están presentes, ausentes. No están en la realidad, no están viendo. Nuestros políticos han estado presentes, ausentes estos años. Están ahí, hacen declaraciones, hablan, a veces con las mejores intenciones, si no cabe duda de eso, pero no están verdaderamente presentes. ¿Qué es estar presentes? Es estar con la oreja parada, aguaitando, como dicen en el campo, ¿no? Jorge Millas decía, hay que alimentar la esperanza. ¿Qué decía Confucio? El hombre superior actúa antes de hablar y después habla de acuerdo a sus acciones. Esto es muy importante. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y desde luego no hablar demasiado, no hablar de más. Recordemos que las palabras pueden ser pólvora que incendian la pradera. Sobre todo las palabras que se emiten con amplificación, con medio de comunicación, con cámara. El hombre superior actúa antes de hablar. Y después de hablar, habla de acuerdo a sus acciones. Si nosotros viéramos gobernantes políticos que tuvieran esa coherencia entre la acción y la palabra, estoy seguro que el país tendría un equilibrio. Si aquí lo que se produjo fue un desequilibrio, se rompió el equilibrio, el Tao del que habla Lao Tse, eso se rompió. Caímos en la desmesura, la hubris. Gente que quería ganar demasiado. No es malo ganar. No es mala la riqueza en sí misma, eso es mentira. No es malo el capitalismo, miren lo que voy a decir. Si el capitalismo permite que todos compitan en las mismas condiciones, el que tiene la pyme y el grande. Si los grandes no se coluden, no hay problema. Si el capitalismo es de verdad una cancha pareja para el que quiere trabajar y el que quiere surgir, pueda surgir, yo aplaudo y salgo a la calle con bandera a aplaudir el capitalismo. El problema es que aquí ya no teníamos capitalismo, tal vez. Teníamos un modelo que es una distorsión del capitalismo. Por ahí tengo la foto de Adam Smith, el pensador, filósofo, fundador de la teoría de la esencia del capitalismo, de la riqueza de las naciones. Él tiene reflexiones que estoy seguro que le tirarían las orejas a los capitalistas de hoy. Se ha perdido la esencia del verdadero capitalismo. Ese es el problema. Y la gente lo intuye, la gente no es tonta. La gente sabe eso. Eso no tiene nada que ver con ir a saquear supermercados. Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, otra frase de Confucio en esta noche. En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Lo que yo decía recién. No hay que tener vergüenza de la riqueza.
no caer en el resentimiento, que tú eres más rico que yo, no. El problema no es ese, es que si tú eres más rico, fantástico, si yo puedo ganar un sueldo relativamente justo, tener una salud mínimamente justa, y no hay ese desequilibrio, ese abismo, esa esquizofrenia tan feroz, esa desmesura. Entonces, pero en un país buen gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. Por favor, políticos de Chile, desde el presidente de la República, en primer lugar, a todos, parlamentarios de todos los sectores, vuelvan a leer a Lao Tse, por favor, lean el Tao Te Ching, lean a Confucio, hablen con Jorge Millas, estudien, conversen con Gastón Sublet, con los sabios de la tribu. Mientras tanto, yo, recordando esta idea taoísta de que el mundo es cambio, porque nosotros nos despertamos de repente y dijimos, ¿cómo pudimos llegar acá? Ayer el país estaba funcionando, la gente estaba en los bares tomando, cerveza en la calle, y de pronto el país se transforma en una pesadilla. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, no nos dimos cuenta que ya algo había cambiado, porque la vida es perpetuo cambio, permanente devenir. Y la ciencia del buen gobernante es estar atento a entender que los tiempos han cambiado, de entender por qué llegamos a donde llegamos, por qué estamos en esta noche oscura del alma de Chile. Y para eso estoy volviendo a estudiar, hay que pensar. Y uno de los pensadores, creadores, profetas, diría yo, del siglo XX, Fedor Dostoyevsky, autor de Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, novelas memorables que son capaces de entrar en el corazón, en el alma humana, en la máxima profundidad. Fedor Dostoyevsky, cuando joven, fue activo participante de unos grupos anarquistas, revolucionarios, socialistas, que incluso pensaban en agitar el país y hacer una serie de escándalos. Y bueno, ese movimiento fue creciendo. Dostoyevsky incluso fue detenido, fue llevado a ser fusilado, estamos hablando de la época del zarismo, y a último minuto el monarca quita la sentencia de muerte al grupo en el que estaba Dostoyevsky y los condena a ir a vivir a Siberia. Y Siberia, en una cárcel donde se va a encontrar con lo peor, con lo más bajo de la sociedad rusa, asesinos, delincuentes, psicópatas, etc. Pero Dostoyevsky va a tener una epifanía y va a tener una transformación. De ese momento viene la famosa frase: el hombre feliz y no lo sabe. Si quisiera ser feliz, podría hacerlo ahora, en este mismo momento. Todo es bueno, dice Dostoyevsky. Y va a empezar a revisar críticamente su periodo más anarquista, su periodo más revolucionario. Ojo, comienzan a aparecer proclamas en Moscú y en otras ciudades del país, San Petersburgo, como estas, que decían en un panfleto de una revista que se llamaba La Joven Rusia: gritaremos a las hachas y luego los destrozaremos en las plazas, a ese hato de cobardes si se atreven a salir. Los destruiremos en sus casas, en las estrellas calles de las ciudades, en las vastas avenidas de la capital y en la aldea. Recordad que cuando esto ocurra, todo el que no esté con nosotros será un enemigo y que recurriremos a todos los métodos para destruir al enemigo. ¿No les parece conocido ese lenguaje de estos jóvenes anarquistas, revolucionarios del siglo XIX, 1860, en Rusia? Y fíjense en esta otra escena. Va caminando Fedor Dostoyevsky con un amigo que se llama Strahov y empiezan a ver en la ciudad humaredas, atentados simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Lugares ardiendo, el Jumbo, el líder de la época, el Construmart ardiendo al mismo tiempo. Y Dostoyevsky se para. Dostoyevsky había sido un revolucionario y un crítico del zarismo autoritario, y dice: desde el barco de vapor pudimos ver densas nubes de humo que surgían de 3 o 4 lugares. Fuimos a una especie de jardín donde se tocaba música y unos gitanos cantaban. Pero por muchos que tratáramos de distraernos, nuestra tristeza no nos abandonaba. Y pronto quise irme a casa. Es difícil creer que los incendios no fueran obras de incendiarios, pero este asunto, como tantos otros terribles males de la época, por alguna razón quedó en la más total oscuridad. Ese punto de estas humarezas, estos atentados, el asesinato de un joven en una universidad, pero por un grupo anarquista, va a empezar a despertar un Dostoyevsky muy crítico de una rabia que se estaba acumulando en Rusia contra el zarismo, legítima por supuesto por la pobreza y miseria que había, pero él le agarró susto a estos jóvenes que él llamó nihilistas, que querían destruirlo todo.
y crear todo de nuevo. De ahí van a ser la famosa novela Demonios. ¿Y qué es Demonios? La descripción de estos nihilistas que no se detienen ante nada, que no tienen ética, que pueden destruirlo todo. Entonces, me acordé al mirar las humaredas y sentir el olor a quemado anoche en el aire, el sonido de los helicópteros. Me acordé de Dostoyevski en 1860 y tanto, mirando estos atentados y sintiéndolos como signo de que algo terrible venía. ¿Qué es lo que vendría después de esto? La Revolución Rusa, que fue recibida con mucho entusiasmo y que parecía que iba a traer justicia y libertad. Rápidamente aparecen los nihilistas, se apoderan del poder, los jóvenes, Lenin, Stalin, Trotsky. Y todos sabemos lo que vino después. Hay que volver a Dostoyevski, hay que volver a leerlo. Cuidado. Yo comparto plenamente el sentir legítimo de una parte importante del país que requiere ser tratado con dignidad y con respeto, como todos los ciudadanos. He participado en manifestaciones en mi vida, muchas, contra el gobierno militar, en la calle. Pero me parece que el nivel de destrucción que hemos visto en este día no tiene nada que ver con la legítima aspiración a una justicia social que le falta tanto a este país. Y que todos queremos, obviamente, esas brechas terribles, alarmantes, indignantes, disminuir. Pero ojo con caer en manos de los nihilistas. Los nihilistas, como lo dice la palabra, no creen en nada. No creen en nada. Hay que separar tajantemente las manifestaciones pacíficas, los cacerolazos, legítimos, incluso bellos, diría yo. La ciudadanía se puede expresar, está bien. Hay que descomprimir la olla, hay que dar espacio a eso. Las manifestaciones de Ñuñoa, por ejemplo. Pero tienen que los manifestantes tener conciencia de que estamos al lado de un grupo de nihilistas que están arrasando todo y no sabemos qué hay ahí, no sabemos qué hay detrás, no sabemos. No lo sabía tampoco Dostoyevski y por eso empezó a estudiar, empezó a investigar y empezó a encender la campana de alarma. Estoy en mi jardín, me imagino que los helicópteros van a volver a sonar esta noche sobre mi cabeza, pero quiero seguir la reflexión del gran maestro Jorge Millas, en una época difícil en Chile, en plena dictadura militar, cómo mantuvo la sobriedad, la distancia, la sabiduría. Hay que alimentar la esperanza. Esa es la tarea de hoy día. Es fácil caer hoy día en la desesperanza. Es muy fácil entregarse en manos de ella. Se requiere lucidez, se requiere sabiduría. Creo que entregué algunos tips de sabiduría muy antigua, pero muy contemporánea también, que debieran nuestros gobernantes incluir en su manera de pensar. Confucio, Lao Tse, y hay tantos otros. Tenemos a manos sabios de la tribu, acudamos a ellos. Quiero regalarle a todos mis compatriotas de este gran jardín de gente que es Chile, este texto de un poeta persa, Hafiz, un poeta muy, muy antiguo, de la vieja Persia. Un mensaje cuando estemos con miedo, cuando pienso en todos aquellos que viven en las poblaciones, que están atrincherados en sus casas, que tienen miedo que los asalten, que arrasen con todo a su paso, que le hagan daño a sus familiares, que destruyan sus pequeñas pymes, sus pequeñas empresas, en todos ellos, en todos los que tienen miedo. Este maravilloso poema de Hafiz en este día lunes, en la noche oscura del alma de Chile, que todos queremos obviamente superar, pero para eso necesitamos inteligencia, sentimiento y sabiduría. No te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado de rosas. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará. No te detengas en lo que te perturba, este espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. No te aflijas, una vez más la vida reinará en el jardín en que suspiras y verás muy pronto una cortina de rosas sobre tu frente. No te aflijas si no comprendes el misterio de la vida. Tanta alegría se oculta tras del velo. No te aflijas si por algunos instantes las esferas estrelladas no giran según tus deseos, pues la rueda del tiempo no siempre da vueltas en el mismo sentido. No te aflijas si penetras en el desierto y las espinas te hieren. No te aflijas, alma mía, si el torrente de los días convierte en ruinas tu morada mortal, pues tienes el amor para salvarte de ese diluvio. No te aflijas si el viaje es amargo y la meta invisible. No hay camino que no conduzca a una meta.
no te aflijas. En el rincón humilde en que te crees pobre y en el abandono de las noches oscuras, pues te quedan aún tu canción y tu amor. Muy buenas noches, queridos compatriotas del gran jardín que es Chile, y agradecer a quien nos acompaña, a nuestro auspiciador Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habilidad, confort y seguridad hasta las próximas generaciones. Espero que mañana nos despertemos con un cielo más limpio, más silencioso y mejor. Es hora de entrar y